Los años 80 fueron una época de experimentos, colores llamativos e ideas atrevidas, pero no todas las invenciones culinarias de esa era trajeron alegría al plato. Muchos alimentos fueron ultraprocesados, compuestos artificialmente o simplemente mal combinados, de modo que ni la nostalgia puede salvarlos hoy en día. En este vídeo te llevamos de vuelta a una década en la que la industria alimentaria quería ser cada vez más grande, dulce y rápida, a menudo a costa del sabor, la calidad y el disfrute. Y precisamente por eso, hoy vamos a repasar los 10 peores y al mismo tiempo más conocidos alimentos de los años 80, que tienen un valor de reconocimiento especialmente alto en Europa y que casi nadie querría tener de vuelta. 1. Sloppy Joe-es. Los Sloppy Joe-es eran un elemento fijo en muchos comedores escolares en los años 80, pero rara vez provocaban verdadera alegría. El plato, en realidad una simple mezcla de carne picada y salsa de tomate en un bollo, perdía rápidamente todo su atractivo en la práctica. La carne a menudo parecía una masa pastosa, sin una estructura clara, mientras que la salsa sabía o demasiado dulce o completamente insulsa. Para muchos alumnos, la vista ya era disuasoria, pues la combinación de una consistencia blanda y un aspecto pálido generaba más aversión que hambre. En lugar de una comida caliente y reconfortante, recibían algo que se parecía más a una mezcla fortuita que a un plato real. No es de extrañar que los Sloppy Joes a menudo se dejaran de lado en favor de pizzas o sándwiches. Ni siquiera los recuerdos nostálgicos pueden embellecer esta impresión. En retrospectiva, los Sloppy Joes son considerados uno de los platos más decepcionantes y menos echados de menos de los años 80. 2. Oreo Big Stuff. El Oreo Big Stuff parecía en los años 80 un sueño para todos los amantes de la Oreo clásica. Más grande, más cremoso y aparentemente aún más delicioso. Pero la realidad era mucho menos atractiva. Su forma sobredimensionada hacía que la galleta fuera difícil de sostener y aún más difícil de comer, convirtiendo cada bocado más en una lucha que en un momento de placer. El abundante relleno cremoso perdió rápidamente su encanto porque la proporción entre galleta y crema se desequilibraba por completo. Muchos encontraron el sabor unidimensional y demasiado dulce, pero a la vez sorprendentemente aburrido. Lo que se pensó como una versión especial de un clásico de culto se transformó en un producto que literalmente eclipsaba las virtudes del original. Después de poco tiempo, el Big Stuff desapareció de las estanterías, quedando como ejemplo de que el tamaño por sí solo no hace un mejor snack, y de que algunos clásicos es mejor dejarlos intactos. 3. New Coke. Cuando Coca-Cola presentó la New Coke en 1985, la empresa no quería menos que reinventar la marca y hacer que el sabor pareciera más moderno. Sin embargo, la decisión de reemplazar la conocida receta se encontró con una enorme ola de rechazo. Muchos consumidores encontraron el nuevo sabor, considerablemente más dulce, artificial y poco armonioso, casi como si se hubiera borrado el carácter del original. En lugar de entusiasmo, surgió frustración, ya que millones de personas tenían un vínculo emocional con la Coca-Cola clásica, que de repente había desaparecido. Le siguieron boicots y quejas públicas, y la presión fue tan grande que la empresa finalmente tuvo que recuperar la fórmula original. Así, la New Coke se convirtió en el emblema de un fracaso histórico, un producto que, a pesar de las buenas intenciones, demostró lo arriesgado que es tocar un original querido en todo el mundo. 4. Liang Cuisine. Cuando Liang Cuisine llegó al mercado en los años 80, la marca prometía una solución moderna y baja en calorías para todos aquellos que querían comer de forma cómoda y sana. Sin embargo, detrás de esta imagen fresca, a menudo se escondía la desilusión. Los platos parecían insípidos, con un sabor discreto y rara vez dejaban la sensación de haber disfrutado de una comida completa. Muchos críticos recordaban salsas acuosas, arroz insípido y verduras que recordaban más al vapor que al aroma.
Las porciones eran pequeñas, pero ni siquiera éstas lograban proporcionar una verdadera sensación de saciedad. Lean Cuisine representaba así una tendencia de los 80, la esperanza de obtener salud del congelador, sin tener en cuenta que el sabor y la textura son igual de importantes. Así, la versión temprana de la marca se recordó principalmente por su decepcionante simplicidad, un producto que prometía más de lo que jamás pudo cumplir. 5. HC Ecto Cooler. El Case C Ecto Cooler aprovechó en los años 80 la enorme popularidad de la saga Los Cazafantasmas y atrajo a los niños con su verde chillón y el conocido Slimer en el envase. Pero por muy llamativo que fuera el diseño, el sabor apenas pudo cumplir las expectativas. La bebida era extremadamente dulce, casi almibarada, y resultaba más artificial que refrescante. Muchos recordaban que el supuesto sabor a fruta quedaba rápidamente cubierto por una dulzura empalagosa que se pegaba en la boca. El Ecto Cooler fue, por tanto, menos una bebida que un producto de marketing que vivía fuertemente de su asociación con la cultura pop. En retrospectiva, se considera un ejemplo típico de los años 80. Un producto que ganó atención con mucho espectáculo, pero que en cuanto a sabor se quedó muy por debajo de sus promesas. Aunque evoca recuerdos nostálgicos, la mayoría no lo dejaría volver a las estanterías voluntariamente. 6. Bagel Bites. Los Bagel Bites debían ser en los años 80 la solución perfecta para un rápido y pequeño momento pizza, un mini bagel cubierto con salsa y queso, preparado cómodamente en el horno o tostadora. Sin embargo, en la realidad, el resultado a menudo parecía menos apetitoso de lo prometido. Muchos recordaban que los bagels, al hornearse, se volvían duros y secos, o por dentro, quedaban chiclosos y pastosos, mientras que el topping apenas desarrollaba aroma. El queso rara vez se fundía de manera uniforme y parecía más gomoso que cremoso, y la salsa de tomate perdía mucho de su sabor al calentarse. En lugar de un snack crujiente y sabroso, los consumidores a menudo recibían un producto ambiguo que no lograba cumplir del todo su propia idea. Aunque los Bagel Bites siguieron siendo populares por su comodidad y su concepto amigable para los niños, en cuanto a sabor, se consideraron una clara decepción, un ejemplo típico de los 80 de que la preparación rápida no significa automáticamente un buen disfrute. 7. Sislean. Sislean se promocionó en los años 80 como la alternativa más ligera y saludable al bacon tradicional. Menos grasa, menos calorías, pero supuestamente el mismo sabor. Sin embargo, en cuanto se ponía la primera loncha en la sartén, quedaba claro que la promesa solo se cumplía parcialmente. El aroma apenas recordaba al bacon auténtico, y la consistencia, incluso después de freírlo, a menudo seguía siendo correosa y gomosa, en lugar de crujiente y aromática. Muchos consumidores describieron el sabor como plano y artificial, como si fuera una réplica del original, a la que le faltaba la calidez y profundidad que hacen tan popular al bacon de verdad. Lo que se concibió como una respuesta moderna a la conciencia nutricional rápidamente resultó ser un compromiso decepcionante. Sislean se recordó, por tanto, menos por su idea que por su deficiente sabor, un producto que, aunque bien intencionado, finalmente demostró que un sustituto solo funciona si no pierde de vista por completo al original. 8. AIDS Diet Candy. AIDS Diet Candy debía ser originalmente una ayuda inteligente para adelgazar, un pequeño dulce que suprimiera el apetito y redujera el deseo de grandes comidas. Pero el éxito no llegó, y no solo por el sabor, que muchos describieron como fuerte, artificial y apenas comestible. Más grave fue el desafortunado nombre que en la época de la creciente crisis mundial del SIDA, provocó una asociación completamente errónea. La similitud de los términos hizo que los consumidores evitaran el producto incluso antes de probarlo. El intento de cambiar el nombre más tarde llegó demasiado tarde. La imagen ya estaba irreparablemente dañada. Así, AIDS Diet Candy se convirtió en uno de los ejemplos más claros de lo sensibles que son las marcas a los desarrollos sociales y cómo un solo término
puede decidir el éxito o el fracaso. El producto desapareció rápidamente de las estanterías y sigue siendo hasta hoy un monumento a que el momento oportuno y la sensibilidad son a menudo más importantes que cualquier campaña publicitaria. 9. Steak UEM. Steak debía ser en los años 80 una solución sencilla para todos aquellos que querían un plato de carne rápido y sin mucho esfuerzo. Las finas láminas congeladas podían cocinarse en pocos segundos, prometiendo comodidad y ahorro de tiempo. Sin embargo, en cuanto se probaban, quedaba claro que el resultado apenas recordaba a un auténtico filete. Muchos describieron el sabor como débil, casi neutro, mientras que la textura a menudo resultaba correosa o gomosa. En lugar del bocado jugoso que se espera de un filete, se obtenía una masa de carne pálida y prensada que no transmitía ni aroma ni buen hacer culinario. Aunque Steak fue una solución de emergencia rápida para algunos hogares, para la mayoría siguió siendo un sustituto decepcionante que demostró claramente hasta qué punto pueden chocar la comodidad y la calidad. En retrospectiva, el producto es un ejemplo paradigmático de que no todo alimento simplificado hace justicia a su modelo. 10. Crystal Pepsi. Crystal Pepsi se presentó a principios de los años 90 como una reinvención radical de la experiencia de la cola, pero la idea en sí surgió del impulso innovador de finales de los 80. Una cola clara debía simbolizar pureza, parecer más moderna y diferenciarse de las tradicionales limonadas marrones. Pero para muchos consumidores, el sabor familiar simplemente no encajaba con el color transparente. La expectativa de un aroma nuevo y fresco fue rápidamente reemplazada por una experiencia que, al mismo tiempo, resultaba conocida y extrañamente vacía. Crystal Pepsi sabía similar a la Pepsi normal, pero sin la profundidad que, intuitivamente, se asocia en la cola con su color oscuro. Esta discrepancia causó irritación y hizo que la bebida pareciera insípida e incompleta. El entusiasmo inicial se desvaneció tan rápido como la curiosidad, y Crystal Pepsi desapareció de nuevo de las estanterías. Hoy se considera un símbolo de lo difícil que puede ser cambiar el aspecto de un producto icónico sin perder su identidad. Los años 80 fueron, sin duda, una década de valentía, nuevas ideas y el deseo de hacer todo más rápido, más práctico y más espectacular. Pero precisamente este espíritu inventivo llevó a numerosos alimentos que prometían más de lo que podían ofrecer. Detrás de colores llamativos, campañas publicitarias vistosas y grandes palabras, a menudo se escondían productos que decepcionaban en sabor o que no lograban conectar con su público objetivo. Hoy miramos con cierta sonrisa estos experimentos, no por nostalgia, sino por la fascinación de ver cuánto se alejó entonces la industria del puro placer. Los 10 productos seleccionados demuestran de forma impresionante que la innovación sin sustancia se desvanece rápidamente. A pesar de su notoriedad, casi nadie querría tenerlos de vuelta. Son recuerdos de una época que nos enseña que el verdadero sabor no puede ser reemplazado por el marketing y que algunos errores son valiosos porque muestran lo importante que sigue siendo la autenticidad en la cocina.